Hola a todos y todas. Bueno, en este video vamos a ver lo que son circuitos eléctricos. Mi nombre es Carlos Miranda. Y bueno, vamos a ver tanto un repaso de lo que, lo que son los circuitos eléctricos. Y después, en la segunda parte de este video, vamos a ver una resolución de los ejercicios. Bien, entonces de forma rápida vamos a ver la parte teórica y después vamos a ir directo a lo que es la práctica. Bueno, ¿qué son los circuitos eléctricos en biofísica? Para biofísica, estos nos representan los circuitos eléctricos. Bien, vamos a tener una fuente, después vamos a explicar qué es una fuente, vamos a tener una resistencia, vamos a tener medidores, como puede ser el amperímetro, y estos van a estar conectados de diferentes maneras, de diferentes formas. Bien, entonces, para nosotros poder entender qué son los circuitos eléctricos o cómo actúan, vamos a tener que tener en cuenta algunos conceptos. Bien, pueden ser corriente eléctrica, voltaje o resistencia. La corriente eléctrica o también intensidad de corriente está representada con la letra I, que es el flujo de cargas eléctricas por medio de un material conductor. Bien, este material conductor puede ser sólido, puede ser líquido o incluso un medio gaseoso. Este flujo de electrones se va a dar gracias a una diferencia de potencial que lo vamos a representar con delta B. Bien, y recuerden que la formulita de corriente eléctrica es corriente igual a la carga que pasa o las cargas que pasan por unidad de tiempo. Pero esta formulita en general no la utilizamos dentro de los ejercicios, pero está bueno que la tengan siempre en algún lado anotada por las dudas. Bien, entonces recuerden que corriente eléctrica es un pasaje de cargas eléctricas a través de un material, ¿bien? Y como ustedes recuerdan, ya lo vieron en lo que es la parte de fluidos, todo se debe a algo. En este caso se debe a una diferencia de potencial, ¿bien? Entonces vamos a definir ahora qué es el diferencia potencial o el voltaje. Nos representa la diferencia de potencial eléctrico que existe entre dos puntos, ¿bien? Recuerden que siempre estamos hablando de dos puntos que pueden ser cargados positivamente y negativamente, ¿bien? Resistencia, ¿sí? Va a tener este simbolito, que es omega, representa la oposición al flujo de corriente eléctrica a través de ese conductor. Bien, siempre que hacemos algo, siempre hay algo que se opone. Entonces, siempre es lo mismo. Ley de Ohm. Establece que la diferencia de potencial, o sea, el delta B, que aplicamos entre los extremos de un conductor determinado, va a ser proporcional a la intensidad de corriente que circula por ese conductor. Bien, entonces, ¿cómo es la fórmula de la ley de Ohm? La corriente va a ser igual a la diferencia de voltaje dividido la resistencia. No entiendo nada. Perfecto. La ley de Ohm la vamos a representar aquí mediante este dibujo. Nosotros teníamos una corriente que su unidad son los amperios. Bien, tenemos un voltaje, una diferencia de voltaje y tenemos una resistencia. Bien, entonces imaginen que esto que está en azul nos representa los cables. Bien, los cables que unen todo el circuito. Bien, a través de esos cables intenta pasar la corriente. Bien, hay alguien que lo ayuda, siempre hay una fuerza motora a lo que lo ayuda a la corriente para que pase, que es el voltaje, el delta B. Y hay algo que se opone a que esa corriente pase. Bien, puede ser en mayor medida o en menor medida, pero siempre ejerce una resistencia a que esa corriente pase. Bien, entonces ley de Ohm igual a la corriente igual a la diferencia de voltaje dividido la resistencia. Bien, entonces directamente proporcional corriente con voltaje. Si el voltaje, la diferencia de voltaje es mayor, me aumenta la corriente. Y si la resistencia es mayor, como estos son inversos, va a ser menor la corriente que pase. Bien, entonces recuerden, directamente con el voltaje, corriente y voltaje directamente proporcionales y resistencia con corriente inversamente proporcionales. Mientras más resistencia me haga, menos corriente va a pasar. Bien, entonces tenemos estos circuitos. Bien, dijimos, esta es la fuente. Los circuitos van a tener resistencia, resistencia 1, 2, 3, 4, 5, 6. Siempre ponerle un numerito para que tengamos todo más ordenado, ¿bien? Y estos circuitos van a estar unidos de diferente manera, ¿bien? Sean en serie, en paralelo, que después vamos a ver. Entonces, ¿qué son los circuitos? Es un conjunto de elementos conectados entre sí por el que puede circular la corriente eléctrica. Bien, entonces acá lo tenemos dibujado, un circuito eléctrico. Vamos a decir que tenemos una fuente, bien, que nosotros en general podríamos decir que es una pila, tenemos una fuente donde representamos con delta B el voltaje, bien. Vamos a tener un cable que está aquí en este dibujo representado con color azul. Este es el cable que completa todo el circuito. A través de ese cable circula una corriente que la vamos a representar con la letra I. Bien, tenemos una llave en medio del circuito que nos va a servir para cortar
el paso de la corriente o para permitir que pase la corriente en caso de que cerremos la llave. Bien, y podemos tener las resistencias o también puede ser en los ejercicios están representados como lamparitas. Bien, entonces es una resistencia a la lamparita. Bien, y su símbolo era este signo omega. Bien, entonces los circuitos tienen esto, pueden ser de lo más complejos hasta ser solamente lo más simple. Bien, entonces simplemente recordar que hay miles de combinaciones posibles para los circuitos. Lo que nos va a interesar a nosotros es definir si están en serie o si están en paralelo. Bien, porque debido a eso vamos a poder desarrollar los ejercicios. Bien, entonces nosotros teníamos en nuestro esquema básico este dibujito, una fuente, una llave y una resistencia. Bueno, este dibujito lo vamos a trasladar a algo más simple, digamos. Vamos a tener una fuente que se va a representar con estos dos simbolitos y vamos a poner el voltaje, que en este caso son 6 volts. Vamos a tener nuestra resistencia, bien, que tiene 200 ohms y nuestra corriente, en este caso, de 3 miliamperes. Bien, estos van a ser las formas de nuestros circuitos. Bien, entonces, como les dije, lo más importante dentro de los circuitos es identificar si es una serie o si es un paralelo, porque de acuerdo a ello vamos a poder desarrollar los ejercicios y hallar las variables que necesitemos. Bien, entonces vamos a ver un poco más qué es una serie y qué es un paralelo. Bien, en el caso de las series, vamos a tener dos resistencias unidas una al lado de la otra. Bien, entonces esa sería una serie. Me define siempre que tengamos dos resistencias, una al lado de otra. El paralelo, en cambio, tiene algo más, que es la aparición de un nodo. Bien, nosotros vamos a decir que hay un nodo para que definamos que hay un paralelo. ¿Y eso por qué es importante? ¿Por qué es importante que digamos que hay un nodo? Porque cuando nosotros decimos que la corriente está saliendo desde la fuente y se dirige hacia esas dos resistencias, al encontrar al nodo, se divide en dos. Bien, la corriente se divide en dos. Entonces, esto, que haya una división de corrientes, me define el paralelo. Bien, cuando esta corriente se encuentra en el nodo y se divide en dos partes o en más, vamos a decir que estas dos resistencias están en paralelo. En este caso, si ustedes se fijan, aquí la corriente llega a esta resistencia, pasa esa resistencia, va hacia la otra resistencia, pasa también esa resistencia y al final termina retornando a la fuente. Pero en este caso, fíjense que no hay ninguna división de la corriente. Bien, entonces, muy importante identificar serie y paralelo para que nosotros podamos después desarrollarlo. Bien, entonces, ¿para qué nos importaba esto? Para que podamos decir que en el caso de la serie, las corrientes, la corriente total que sale del circuito de la fuente va a ser igual a la corriente que pasa por 1, igual a la corriente que pasa por 2. Va a tener el mismo valor. Bien, en el caso del paralelo, como ambos se encuentran entre los mismos dos puntos y dijimos que la diferencia de voltaje o diferencia de potencial mide esa diferencia entre esos dos puntos, ambas resistencias se encuentran entre esos dos puntos. Por lo tanto, su diferencia de potencial o voltaje va a ser la misma. Bien, va a ser la misma para todo el conjunto y va a ser la misma para 1 y para 2. Diferencia de voltaje equivalente entonces igual a diferencia de voltaje para 1 y diferencia de voltaje para 2. En el caso de los voltajes para lo que es la serie, nosotros vamos a tener un voltaje aquí para R1 y vamos a tener un voltaje para R2. Bien, R1 tiene una diferencia de voltaje, R2 también tiene una diferencia de voltaje. A ver. Acá, voltaje 1, voltaje 2. Bien, tiene cada uno su diferencia de voltaje. Entonces, nosotros para calcular el voltaje de todo el circuito, el voltaje equivalente va a ser igual al voltaje de 1 más el voltaje de 2. Bien, en el caso de las resistencias al estar en serie simplemente se suman. La resistencia total va a ser igual a la resistencia 1 más la resistencia 2. En el caso del paralelo, recuerden que teníamos una división de corrientes. Bien, los voltajes ya vieron que no son los mismos. En el caso de la corriente, por aquí venía la corriente total. Bien, llega a este punto, se divide en corriente 1 y en corriente 2. Bien, entonces, la corriente total va a ser igual a la corriente 1 más la corriente 2. Después llegan a este punto y obviamente se vuelve a juntar y vuelve a salir la corriente total. Bien, entonces, corrientes, suma de corrientes.
Para la resistencia va a ser un poquito más complicado, pero es aplicar solamente 1 dividido la resistencia. Bien, entonces yo quiero saber la resistencia total, va a ser 1 dividido resistencia total igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2, y así dependiendo de la cantidad de resistencias que tengan. En este caso, a tener solamente 2 resistencias, va a quedar así. Bien, 1 sobre resistencia 1 más 1 sobre resistencia 2. Bueno, entonces, nosotros podemos ver en la vida real, digamos, los circuitos en serie y paralelo, los vamos a ver en este ejemplo, ¿bien? Si ustedes bien ven el sistema de conducción del corazón, ven cómo hay un nodo en el cual van a salir 3 ramas en este caso, o incluso 4, y ven cómo la corriente se divide en cada una de ellas. Bien, cuando llega al nodo, la corriente se divide. Miren, ahí se ve bien cómo se divide la corriente. En este caso también llega a este punto, que también sería como otro nodo, en el cual la corriente también se va a dividir en esas 2 ramas. Bien. Esto es importante en la vida real porque de acuerdo a eso podemos medir, por ejemplo, con el electrocardiograma, la función eléctrica del corazón, ¿bien? Viendo si hay un cambio en esto que sería lo normal, si hay un cambio se pueden identificar diversas patologías. Bueno, entonces, circuitos en serie y paralelo, podemos tener diferentes maneras de hacer esos circuitos, de diseñarlos. Lo importante es que podamos identificarlos bien. En este caso me olvidé de quitar el paralelo, el serie, etcétera. Pero bueno, ya lo tienen acá, ya se los dije. Bien, entonces, simplemente recordarles que para que nosotros digamos que hay un paralelo, tiene que haber una división de corrientes. Corriente viene por aquí, se divide en 1 y en 2. Después se vuelve a juntar, pasa por R3. En este punto también hay otro nodo. Fíjense que se está dividiendo hacia aquí y hacia aquí. Bien, entonces podríamos decir que toda esta parte está en paralelo con toda esta parte. Bien, cuando hay un nodo, decimos que toda esta parte está en paralelo con toda esta parte. Después, R4 y R5, fíjense que aquí no hay ninguna división de corriente, entonces estos están en serie. Bien, aquí en esta parte hay un nodo en el cual se divide para 7 y se divide para 6. Bien, entonces también hay una división de corrientes paralelo. Bien, después obviamente todas las corrientes se van a juntar en este último punto y la corriente total va a regresar a su sitio de origen. Bien, entonces, más que nada, esto era para que recuerden cómo diferenciar circuitos serie y paralelo. Bien, entonces habíamos dicho que la potencia era la cantidad de trabajo que se realiza por unidad de tiempo. En los casos de circuitos eléctricos podemos calcular la potencia emitida en cada una de las resistencias, ¿bien? O podemos calcular también la potencia de toda la fuente, ¿bien? De la fuente. Para esto vamos a utilizar 3 formulitas, ¿sí? No es necesario que utilicen las 3, es solamente que utilicen la fórmula en la cual tengan esos valores. Por ejemplo, en este caso, si nosotros tenemos el voltaje y la corriente, podemos utilizar esta fórmula. O en el caso de que tengamos la corriente y el dato de la resistencia, podemos utilizar esta, o en caso de que tengamos voltaje y resistencia, utilizamos esta. Bien, siempre utilicen la fórmula de acuerdo a los datos que tengan. Bueno, ahora sí, vamos a ver la resolución de algunos ejercicios. Problema número 1. La figura representa un circuito eléctrico que es alimentado por una fuente de tensión de 6 volts. El amperímetro mide la intensidad de corriente eléctrica que circula por la resistencia de 100 ohms. Bien, tenemos un amperímetro que mide la corriente que pasa por esta resistencia. Bien, entonces la parte A nos dice qué corriente indica el amperímetro y la parte B qué potencia desarrolla el resistor de 400 ohms. Bueno, primero, para ver qué corriente indica el amperímetro, nosotros lo que vamos a hacer es reducir este circuito a un circuito mucho más pequeño, de modo que al tener la resistencia total, cuando nosotros reducimos, vamos a obtener la resistencia total y al tener el voltaje total, podemos saber la corriente total con la ley de Ohm. Y una vez que tenemos la corriente total, podemos ver cuánto se divide para aquí y cuánto se divide para aquí y tener la respuesta para esto. Bien, entonces vamos a comenzar reduciendo este circuito. Bien, lo primero que vamos a reducir va a ser esta parte. Bien, nosotros para eso vamos a ponerle numeritos. A esto le vamos a llamar 1, a esto le vamos a llamar 2 y a esto le vamos a llamar 3. Bien,
Entonces, resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3. Lo que vamos a reducir va a ser esta parte de aquí. Bien, entonces, les pregunto, ¿cómo se encuentra 2 y 3? Si ustedes se fijan, hay un nodo aquí, y es donde se divide a 2 y 3. Entonces, 2 y 3 están en paralelo. Bien, entonces, para el paralelo, recuerden que la resistencia, la suma de resistencias, era de esta manera. 1 sobre resistencia equivalente igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Bien, entonces vamos a hacer el reemplazo. 1 sobre la resistencia 2, 100 ohms, más 1 sobre esta resistencia 3, 400 ohms. Bien, entonces, ustedes hacen esta suma, lo pueden hacer con calculadora o lo pueden hacer de una manera que me gusta hacerlo a mí, que sería lograr que estas dos fracciones se vuelvan homogéneas, es decir, que lo que se cumple en las fracciones homogéneas es que el número de abajo se copia igual y se suman simplemente los numeritos de arriba, ¿bien? Numerador y denominador, ¿bien? Entonces, ¿cómo hago que 100 se parezca a 400? Lo multiplico por 4, 4 por 100 me da 400, pero si multipliqué abajo, también multiplico arriba, ¿bien? Eso quedó súper mal. 4 por 1, ¿bien? Entonces, acá abajo, en el denominador me quedó 400, acá también 400, ya son fracciones homogéneas. Entonces, denominador 400. Arriba, 4 por 1, me queda 4, más 1, 5. ¿Bien? 5. Entonces, fíjense que la resistencia aquí se encontraba abajo. Entonces vamos a pasar al otro lado. Como estaba dividiendo, paso multiplicando, me queda resistencia 2, 3, multiplicando. Bien, 400 estaba dividiendo, lo pasamos al otro lado, pasa arriba, multiplicando a 1, me queda 400. Y 5 que estaba multiplicando a R23 va a pasar dividiendo. Bien, entonces me queda 400 sobre 5, eso me da 80 en las unidades de ohms. La resistencia 2 y 3, entonces la suma de estas dos resistencias me queda en 80. Bien. Entonces ya lo reduje un poco más. Voy a borrar esto. Bien. Ya lo reduje entonces, resistencia 2, 3. Esta era 1 y ahora esta es 2, 3. Bien. 2, 3 es de 80 ohms. Ahora, ¿cómo se encuentran 1 y 2 y 3? Se encuentran en serie. Fíjense que aquí no hay ninguna división de corrientes, entonces están en serie. Bien. ¿Y cómo se suman las series? Si ustedes recuerdan, la resistencia en serie, la resistencia total, es igual a la suma de esas dos. Entonces lo que tenemos que hacer es sumar la resistencia 1 más la resistencia 2, 3. ¿Bien? Entonces resistencia equivalente, que voy a poner en este caso 1, 2, 3, ya que incluye a todas las tres resistencias. La R1 va a ser 120 ohms, está aquí, y la resistencia 2 va a ser 80 ohms. Si ustedes suman 120 más 80, me queda 200. La resistencia total, entonces, es de 200. Bien, y este sería el circuito final que nos termina quedando. El circuito final va a ser este. 6 volt y una resistencia de 200 ohms. Bien, entonces, si ustedes ahora tienen esto, tienen el voltaje y tienen resistencia, lo que pueden aplicar es la ley de Ohm. La ley de Ohm, ¿qué me dice? Que la corriente es igual a la diferencia de voltaje dividido la resistencia. Bien, entonces, el voltaje, en este caso son 6 volt, pero yo lo voy a pasar a mili, ¿bien? A milivolt. Que en este caso 6 volt es igual a 6000 milivolt, dividido la resistencia a los 200 ohms. ¿Por qué hice esto de pasarlo? Porque en general las corrientes son números pequeños, entonces para que no me quede un número como 0,000 y algo, mejor lo paso a un número mucho más pequeño, hago la división, me queda un número un poquito más grande, y bueno, la unidad simplemente me va a quedar en miliamperes. Bien, entonces 6000 sobre 200 me queda 30, volt sobre ohm me queda ampere, y el mili queda igual. Bien, entonces la corriente total son 30 miliamperes. Bien, la corriente total del circuito son 30 miliamperes. Bien, ¿para qué hice todo esto? Para que ahora veamos la relación que hay entre esos dos. Porque si ustedes vieron, lo que calculamos fue la corriente que sale por este lado, por la fuente. Bien. Ahora, una cosa importante es que muchas veces se preguntan para cuál lado sale la corriente. Si sale para este lado, si sale para este lado. Y la verdad que es indistinto, no importa para dónde salga, da lo mismo, porque si sale por este lado, bueno, termina regresando a este lado. Si sale por este, termina regresando a este lado. No importa mucho hacia qué lado va. Bien, lo único importante es que, bueno, nosotros calculamos la corriente total, que es la que sale de la fuente, pasa por esta resistencia, llega a este punto y se divide. Bien, se divide en dos corrientes. Bien, entonces nosotros
Ahora lo que tenemos que calcular, ya que ya sabemos cuánto es el total, vamos a calcular cuánto va por este lado y cuánto va por este lado. ¿Bien? Para hacer eso, nosotros tenemos que ver qué relación tienen estas dos resistencias. ¿Bien? ¿Y cómo vamos a hallar esa relación entonces? Con esto. Recuerden que este era 2 y este era 3. 2 y 3 se encuentran ¿en qué? En paralelo. ¿Bien? En paralelo, ¿qué factor tienen en común? La diferencia de voltaje. ¿Bien? Entonces, la diferencia de voltaje para 2 es la misma que la diferencia de voltaje para 3. ¿Bien? Si ustedes recuerdan, entonces, por ley de Ohm, corriente era igual a diferencia de voltaje dividido la resistencia. Si yo quiero saber el voltaje, quiero despejarlo, paso la resistencia a multiplicar. Bien, entonces voltaje sería igual a corriente por resistencia. En lugar de poner entonces voltaje, voy a poner corriente por resistencia. Si hablamos de 2, corriente 2, resistencia 2. Si hablamos de 3, corriente 3, resistencia de 3. Bien, la resistencia de 2 lo voy a pasar al otro lado. Como acá está multiplicando, paso dividiendo. Entonces, reemplacemos. Corriente 3 queda igual. La resistencia 3 es de 400 ohms. La resistencia 2 de 100 ohms. Bien, hacemos esta división y unidades ohm con ohm se cancelan. Me queda solo 400 sobre 100. Eso me da 4. Entonces queda multiplicado 4 por I3. Bien, ¿para qué hice todo esto? 4, para saber la relación que hay entre la corriente 2 y la corriente 3. Bien, ¿para qué? ¿Eso para qué? Para esto. Si yo sé cuánto es la corriente total, yo sé que la corriente que viene por aquí se va a dividir en I2 y en I3. Yo puedo plantear esto, que la corriente total es igual a I2 más I3. ¿Bien? Entonces, la corriente total yo la conozco, son 30 miliamperes. ¿Bien? Que eso fue lo que terminé hallando. Ahora, I2, en vez de poner I2, voy a poner su equivalencia. ¿Bien? Entonces, I2 era igual a 4 veces I3. I3 lo dejo igual en I3. ¿Por qué hice todo esto? Porque aquí tenía dos factores que no conocía. Y si no conozco ninguno de los dos, es difícil resolver esta ecuación. Pero en este caso, fíjense que al yo convertir a corriente 2 en función de corriente 3, ahora sí me queda una sola incógnita. Bien, entonces 4 veces corriente 3 más corriente 3 es igual a 5 veces corriente 3. Bien. Como el 5 está multiplicando, pasa al otro lado dividiendo. 30 dividido 5 me quedan 6. 6 miliamperes es igual a la corriente 3. Ahora ustedes fíjense, corriente total vale 30. La corriente 3 vale 6. ¿Cuánto vale la corriente 2? 24. Perfecto. Entonces, corriente 2, vienen 24 por aquí, vienen 6 por aquí, y si se juntan de este punto, terminan saliendo los 30 miliamperes. Bien, entonces nuestra resolución está correcta. Bien, entonces, a la pregunta, ¿qué corriente indica el amperímetro? 24 miliamperes. Esta es la respuesta. Bien. Bien, vayamos a la siguiente parte. Parte B nos dice qué potencia desarrolla el resistor de 400 ohms. Bueno, esta parte es un poco más sencilla, ya que recuerden que si ustedes tienen algún valor, recuerden que solamente necesitamos dos de ellos, dos datos, para poder aplicar la fórmula. Bien, en este caso recuerden que terminamos hallando en la parte A cuánta corriente iba por este lado. ¿Sí? Por acá iba 24, por acá iba 6. Bueno, ya tenemos corriente, el dato de resistencia lo tenemos, así que la fórmula para potencia vamos a aplicar la que tenga corriente y resistencia. Bien, en este caso nos dice corriente al cuadrado por resistencia. La corriente para este caso, para 3, es de 6 miliamperes. La resistencia es de 400 ohms. Antes de que hagan este cálculo de 6 miliamperes, les recomiendo que lo pasen a amperes, ya que pueden cometer un error al elevar al cuadrado, ¿sí? Se pueden terminar olvidando el mili, entonces lo conveniente es que lo pasen a amperes. Esto sería 6 por 10 a la menos 3 amperes, ¿bien? Entonces ponen en la calculadora 6 por 10 a la menos 3, lo elevan al cuadrado y les va a dar este resultado, 3,6 por 10 a la menos 5, ampere al cuadrado por 400. Multiplican estos dos números, los multiplica por 400, ¿bien? Y te va a quedar 0,0144. Las unidades, ya que estamos hablando de potencia, van a quedar en watts, ¿bien? Entonces, si a ustedes no les gusta este numerito o les piden que den en otra unidad,
la equivalencia puede ser 14,4 miliwatts. Bien, es solamente multiplicar este número por 1000 para que quede en miliwatts. Bien, problema número 2. Se compran dos lámparas de 400 watts cada una, obviamente, y en lugar de la conexión habitual que es en paralelo, se las conecta en serie con la red eléctrica domiciliaria. ¿Qué potencia desarrolla cada lámpara? Nos dan opciones: A, 100 watts, B, 200, 20 watts, C, 40 watts, D, 5 watts. Bien, entonces, vayamos a ver. La conexión habitual en paralelo, recuerden ustedes que tiene que haber siempre lo voy a decir, tiene que haber esto, un nodo. Al haber un nodo, se dividen las corrientes, entonces esto está en paralelo. Bien, entonces la conexión habitual es en paralelo, pero ¿qué es lo que nos pide aquí en este ejercicio? Que lo traslademos estas mismas resistencias, pero que las pongamos en serie. Bien, y nos dice qué es lo que va a pasar con la potencia de cada una de estas lámparas. Bien, lo primero que vamos a hacer entonces es hallar el valor de la resistencia de cada una de estas lámparas, porque nosotros no conocemos cuánto de resistencia tienen estas lámparas. Bien, entonces para eso vamos a utilizar dos datos que tenemos. Por ejemplo, acá nos dice que tiene 40 watts, esa es la potencia. Conocemos la potencia. ¿Y qué otro dato más conocemos? El voltaje. Claro, obviamente este es el voltaje total, pero al estar en paralelo, este voltaje total es el mismo para esta resistencia, es la misma para esta resistencia. Entonces conozco potencia y conozco voltaje. Bien, con eso puedo terminar hallando cuál es la resistencia. Bien, la potencia, conozco el voltaje. Y con eso termino hallando la resistencia. Bien, utilizo la fórmula potencia es igual a voltaje al cuadrado dividido la resistencia. La resistencia, como está dividiendo, lo paso al otro lado multiplicando. Me queda potencia por resistencia. Entonces la potencia la paso al otro lado dividiendo. Entonces me queda esto, resistencia en 1, que vamos a decir que es esta, o es indistinto, pueden utilizar cualquiera de las dos. Resistencia en 1 es igual al voltaje que hay en 1 dividido la potencia de 1. Bien, el voltaje para 1 dijimos que para cualquiera de estos dos va a ser la misma, así que van a ser 220 volts. Lo elevan al cuadrado y lo dividimos sobre la potencia de cada uno. En este caso la potencia es 40. Bien, 220 lo elevan al cuadrado y lo dividen sobre 40, eso les queda 1210 y las unidades quedan en ohms. Bien, entonces la resistencia de 1 o de 2 va a ser de 1210 ohms. Bueno, una vez que conocemos el valor de la resistencia, ahora sí podemos aplicar otra fórmula para conocer la potencia. Bien. Fíjense, en este caso, en cambio, cuando nosotros tenemos dos resistencias unidas en serie, recuerden que aquí hay un voltaje y aquí hay otra diferencia de voltajes, y la suma de B1 más B2 me va a tener que dar 220. Ojo con eso, ¿bien? Entonces, es importante que se den cuenta que de lo que pasa en un circuito cuando están en serie, ¿bien? Entonces, en este caso, fíjense que las resistencias son iguales. Tanto resistencia 1 como resistencia 2 son iguales. Si nosotros nos ponemos a pensar en la ley de Ohm, I es igual a delta B sobre R. Si tenemos que el voltaje es el mismo y la resistencia es la misma para los dos, la corriente tiene que ser la misma. ¿Bien? La corriente es la misma, la resistencia es la misma y el voltaje es el mismo. Entonces, ¿cuánto le corresponde a cada uno? 110. ¿Bien? 110. Entonces, ahora sí aplicamos una formulita de potencia que que tenga como valores la resistencia y el voltaje. ¿Bien? Entonces sería esta. Potencia es igual al voltaje al cuadrado dividido la resistencia. Voltaje de 1 va a ser 110 volt dividido la resistencia de 1, que era 1210 ohms. Este 110 lo elevan al cuadrado y lo dividen sobre 1210. Eso queda un total de 10 watts. Bien, entonces, ¿qué potencia desarrolla cada lámpara? 10 watts. Bien, esa va a ser la potencia que desarrolla cada lámpara. ¿Qué es lo que pasó entonces con el valor de la potencia? Disminuyó. Bien, tenían antes en una conexión en paralelo, tenían 400 watts. Si las colocan esas mismas resistencias en serie, van a tener ahora cada uno 10 watts. Problema número 3. La figura representa un circuito eléctrico que es alimentado por una fuente de tensión cuya diferencia de potencial es de 12 volts.
El valor de resistencia 1 y de resistencia 3 son de 20 y 30 ohms respectivamente. En la parte A nos pide que hallemos el valor de la resistencia 2, no conocemos esta resistencia. Si el amperímetro registra una corriente de 200 miliamperes, ¿bien? Y la parte B, si se suprime R2, ¿qué indicará el voltímetro? Bueno, vamos a ver. La parte A, primero, hallemos el valor de resistencia de 2 si el amperímetro registra una corriente de 200 miliamperes. Bueno, en este caso, ya que tenemos el valor de la corriente que pasa por aquí, podemos utilizar este dato, ¿bien? Utilizar corriente y resistencia para poder hallar el voltaje. Si nosotros conocemos este voltaje, ya que estos dos están en paralelo, hay una división aquí, están en paralelo, los voltajes son los mismos, ¿bien? Y si yo conozco este voltaje y este voltaje, puedo terminar hallando la corriente, etcétera, etcétera. Bien, entonces comencemos. Aplicamos ley de Ohm. Bien, ley de Ohm es igual a la corriente, igual a diferencia de voltaje dividido la resistencia. Dijimos que vamos a aplicar para 3, 1, 2 y 3. Para 3 vamos a poner que diferencia de voltaje, en este caso lo despejé. Bien, la diferencia de voltaje lo despejé. La resistencia que estaba dividiendo pasó al otro lado multiplicando y me quedó esto que está aquí. Bien, entonces diferencia de voltaje 3 es igual a la corriente que pasa por 3, 200 miliamperes, que es como el dato, 200 miliamperes, por 30 ohms, el valor de la resistencia, 200 por 30 me queda 6000, mili queda igual, y ampere por ohm me queda volt. Bien, entonces 6000 milivolt, o podemos decir que son 6 volt. Bien, cualquiera de ellos. Entonces recuerden que 2 y 3 se encuentran en paralelo, así que los voltajes de 2 y 3 son los mismos. Bien, ahora, fíjense que la fuente tiene un voltaje total de 12 volts. Bien, el voltaje en 1 no lo conozco, pero el voltaje en 2, 3 sí lo conozco, que es lo que acabo de hallar. Voltaje en 2, hallé en 3, voltaje en 3, pero al ser lo mismo, estar en paralelo son lo mismo, 2, 3 también tiene 6 volts. Bien, entonces, voltaje total es igual a la suma del voltaje 1 más voltaje de 2 y 3. Bien, voltaje total 12 volt, voltaje de 2 y 3, 6 volt. Si esto lo pasamos al otro lado, restando, me queda 12 menos 6 igual a 6 volt. Entonces la diferencia de voltaje que hay en 1 es de 6 volt. Bien, entonces una vez que tenemos el voltaje aquí, ahora vamos a hallar la corriente. Bien, ya que tenemos voltaje y tenemos resistencia, podemos hallar corriente con ley de Ohm. Recuerden, delta de voltaje dividido resistencia. Bien, entonces si hablamos para 1, todo en función de 1. Bien, el voltaje dijimos que son 6 volt o 6000 milivolt dividido la resistencia 20 ohms. En total me queda 6000 dividido 20, 300 miliamperes. Bien, entonces la corriente que sale por aquí son de 300 miliamperes. Bueno, ahora solo nos queda decidir entonces cuánta corriente va por aquí, cuánta corriente va por aquí, y ahí podemos terminar de hallar la resistencia ya que tenemos la diferencia de voltajes. Bien, entonces, corriente 1, la corriente total, va a ser igual a la corriente que vaya por 2 y a la corriente que vaya por 3. Bien, entonces recuerden, nosotros ya teníamos el valor de corriente que pasa por aquí. Acabamos de hallar la corriente total. Entonces, corriente 1 o corriente total son 300 miliamperes. La corriente que va por 2 no la conozco. Pero la corriente que va por 3 sí la conozco. Era el dato que me dieron. Era de 200 miliamperes. Entonces, esto que está con signo positivo lo paso al otro lado restando. Me queda 300 menos 200, 100 miliamperes. Bien, entonces, acá no lo dibujé, pero la corriente total que nosotros habíamos hallado era esta que estaba aquí. Llegaba a un nodo, se dividía y nos daba corriente 2 y corriente 3, bien, que iba por aquí, corriente 3. El valor de corriente 3 lo conocemos, así que el total, corriente total, va a ser igual a 2 más 3, bien, corriente 3. Eso es lo que representé aquí. Entonces ya tenemos el valor de la corriente 2, que son de 100 miliamperes, bien. Bueno, una vez que tenemos la corriente, ahora sí, tenemos corriente y tenemos diferencia de voltaje. Bien, recuerden que el voltaje que teníamos aquí es el mismo que tenemos aquí. Entonces, en este caso para 2, todo en función de 2, la resistencia va a ser igual a la diferencia de voltaje en 2 dividido la corriente en 2. La diferencia de voltaje dijimos que era de 6 volt o 6000 milivolt. Bien, la corriente la acabamos de hallar, que son los 100 miliamperes.
Hacemos la división, 6.000 sobre 100, me queda 60, ¿bien? Y mili con mili se cancelan, volt sobre ampere, me queda ohms. La resistencia 2 entonces tiene un valor de 60 ohms. B, si suprimimos la resistencia 2, ¿qué nos va a indicar el voltímetro? ¿Qué valor nos va a indicar el voltímetro? Recuerden que antes nos indicaba 6 volt, si no me equivoco, 12 volt aquí, y aquí también teníamos 6 volt, ¿bien? Ahora, ¿qué va a pasar entonces si nosotros quitamos R2? Si nosotros quitamos R2, o también puede decir que ponemos una llave y la abrimos esa llave, es como que se va esta resistencia y nos va a quedar un circuito de esta forma, ¿bien? En este caso, entonces, vamos a tener un circuito que está en serie, ¿bien? No hay una división de corrientes, está en serie. Entonces, veamos qué es lo que podemos hacer. Vamos a hacer prácticamente el mismo procedimiento. Tenemos dos resistencias, las podemos sumar, tenemos el total de las resistencias, tenemos el total del voltaje del circuito, podemos hallar la corriente total y ahí terminar hallando cuánto nos va a decir el voltímetro, ¿bien? Si nosotros tenemos corriente total, tenemos resistencia aquí, corriente, resistencia, hallamos voltaje. Bien, entonces primero reduzcamos este circuito. Bien, como están en serie, es lo más sencillo, simplemente sumar. 20 más 30, bien, resistencia total va a ser 20 más 30 ohms, igual a 50 ohms. Perfecto, ya tenemos resistencia total. Entonces aplicamos ley de Ohm para el total, y total, corriente total, es igual a la diferencia de voltaje total, dividido la resistencia total. Diferencia de voltaje total, dijimos que son los 12 volt. La resistencia total, la acabamos de hallar, son 50 ohms. 12 sobre 50 me queda 0,24 amperes, o si lo quieren pasar a un número un poco más grande, lo multiplican por 1000 y les queda 240 miliamperes. Bien, entonces, la diferencia de voltajes, ahora sí, vamos allá para esto, para 1, la diferencia de voltaje va a ser igual a la corriente por la resistencia 1, bien, la corriente la dejamos en 0,24 amperes, por la resistencia que son los 20 ohms, multiplicamos 0,24 por 20, eso me queda 4,8 amperes por ohm, me queda volt. Bien, entonces la diferencia de voltajes es de 4,8 volt. ¿Qué pasó entonces? Disminuyó la diferencia de voltaje. Recuerden que antes tenía 6 volt y ahora tiene 4,8 volt. Bien. Problema número 4. En el circuito de la figura circula una corriente de 0,1 amper por R1. Bien, circula una corriente de 0,1 amper por R1. Si los valores de las resistencias R1, R2 y R3 nos dan para R1 20 ohms, para R2 10 ohms, para R3 18 ohms, calcule la potencia que suministra la fuente. Bien, en este caso nos pide la potencia de la fuente. Bueno, para esto entonces, acá reemplacé los datos, acá le puse la corriente que pasa por R1, que tiene la resistencia de R1 y tiene un valor de 20 ohms. Acá reemplacé la corriente R2 por 10 ohms, y la resistencia 3 por 18 ohms, y la corriente que pasa por 1 es 0,1 amperes. Bien, entonces nosotros teniendo ya esos dos datos, corriente y resistencia, podemos hallar la diferencia de voltaje. Bien, tenemos diferencia de voltaje que está aquí, con esta diferencia de voltaje van a ser las mismas, y recuerden que si nosotros tenemos la diferencia de voltaje, podemos hallar la corriente. Bien, si hallamos la corriente, tenemos la corriente que pasa por aquí con la corriente que pasa por aquí, se unen en este punto, tenemos la corriente total. Bien, si nosotros tenemos corriente total, después es sumar las resistencias totales y con eso ya podríamos aplicar la fórmula de potencia. Bien, entonces vayamos a hacer ese razonamiento. Primero, esta parte. Diferencia de voltaje va a ser igual a I por R. Recuerden que todo esto viene de la ley de Ohm, ¿sí? Entonces, la corriente en 1 dijimos que es 0,1 amperes, ¿bien? La resistencia de 20 ohms, si multiplican 0,1 por 20, les queda 2 unidades volt, ¿bien? Diferencia de voltaje, 2 volt. Ahora les dije, muy bien, que acá hay un paralelo, ¿bien? Hay una división de corrientes en estos dos. Entonces, lo que es igual en un paralelo es la diferencia de voltaje. La diferencia de voltaje 1 es igual a la diferencia de voltaje 2. Bien, entonces ahora calculemos la corriente que pasa por 2. Corriente es igual a la diferencia de voltaje dividido resistencia, ley de Ohm, siempre. Corriente 2 igual, diferencia de voltaje, dijimos que es la misma, así que son los 2 volt, dividido la resistencia para 2 es de 10 ohms, 2 sobre 10 me queda 0,2 amperes. Entonces fíjense que acá tengo 0,2 amperes, a este lado 0,1, se suman 0,3 corriente total. ¿Bien? Entonces, esto es lo que dice aquí. Corriente total va a ser la suma de 1 más 2. Entonces, corriente total 0,3 amperes. Bien, ya tengo la corriente total. Ahora lo que me falta
es sumar todas las resistencias. Bien, si yo sumo todas las resistencias, ya tengo resistencia total, corriente total, puedo calcular la potencia. Bien, entonces vayamos a sumar las resistencias. Primero vamos a hacer este paralelo que está aquí. Bien, ustedes ya recuerdan cómo se sumaba. En el caso que estén en paralelo, se aplica esta fórmula que está aquí. Entonces, 1 sobre la resistencia total de 1, 2, resistencia 1, 2, es igual a 1 sobre R1, que son 1 sobre 20, más 1 sobre 10. Acá en este caso pueden aplicar lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior, que es volverlo a fracciones homogéneas. Acá tenemos 20 y acá 10. Acá multiplicamos por 2. Si multiplicamos abajo, multiplicamos por arriba también. Entonces abajo nos queda 20. 2 por 10, 20. 20 queda 20. Acá 2 por 1, me queda 2. Más 1 queda 3. Bien. Hacemos el mismo razonamiento que hicimos en el primer ejercicio. Esto pasamos multiplicando a este lado, esto pasamos dividiendo y esto también pasa multiplicando al otro lado. ¡Pah! Nos queda esto que está aquí. 20 dividido 3 es igual a la resistencia 1, 2. ¿Bien? 20 sobre 3 es igual a 6,67 ohms. Esa sería la resistencia 1, 2. Bien. Perfecto, ya tenemos resistencia 1, 2. Acá me queda 6,67. Ahora, fíjense que esto queda reducido a un circuito en serie. Bien, y en serie era lo más sencillo, era simplemente sumar esto más esto. Bien, entonces, resistencia total va a ser la resistencia 1, 2, que la hallamos, más la resistencia 3, que es esta que está aquí. Resistencia 1, 2 es igual a 6,67 ohms, más la resistencia 3, 18 ohms, me da un total de 24,67 ohms. Bien, entonces, ya que tenemos resistencia total, corriente total, podemos aplicar la fórmula de potencia. Potencia, en este caso, es corriente al cuadrado por la resistencia. Corriente, dijimos que van a ser 0,3 amperes, lo elevamos al cuadrado, por la resistencia total, que es la que acabamos de hallar, 24,67. Hacemos esta multiplicación, me queda 2,22 watts. Bien, esa sería la potencia que emite la fuente. Bueno, eso es todo por ahora. Espero que les haya servido. Repasen mucho más ejercicios. Y no se olviden de suscribirse a mi canal de YouTube y seguirme en todas mis redes sociales, en Instagram, en Facebook. Bien, bueno, nos estamos viendo en un próximo video. Chao, chao.